Bienvenidos amantes del horror al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. El altar de Dahmer. 29 de octubre de 1995. Entrevista al señor Christopher Scarver por petición de él mismo, alegando confesar la verdad sobre el doble asesinato de Jeffrey Dahmer y Jesse Anderson. Señor Scarver, nadie puede ser juzgado por el mismo delito, así que siéntase libre de expresar todo lo que nos tenga que decir. Lo que diga será para estudiar más a profundidad casos como el de usted, el de Jesse y de Dahmer. Usted pidió esta entrevista libremente y sin presiones de ningún tipo. ¿Es verdad? Sí, así es. Ok. El micrófono es todo suyo. Antes de comenzar, quiero que manden a investigar el callejón Helmdock, contiguo al antiguo edificio de Dahmer. Al final de la calle encontrarán una antigua puerta inclinada que dirige a un sótano. Esta estará cerrada por un viejo candado de latón. No lo podrán abrir con nada. Tienen que ir a la casa de la abuela de Jeffrey y escarbar junto a las raíces del roble. Allí encontrarán una caja de metal donde Dahmer guardó la cabeza y los genitales de Anthony. Ahí mismo estará la llave para abrir el candado. Cuando las tengan en las manos, regresen para que les cuente por qué maté a Dahmer. 30 de octubre de 1995. Entrevista al señor Christopher Scarver por petición de él mismo, segunda parte. ¿Cómo supo lo de la llave? Entonces lo encontraron. Sí. Dahmer le contó sobre la llave, el candado y la puerta. ¿Qué encontraremos allí? Entonces todo era cierto. Señor Scarver, yo maté a Steven, el asesinato por el cual estoy yo aquí en la cárcel, porque me prometió un trabajo digno al terminar unas tareas que me encomendó, las cuales cumplí ilusionado. Era mi oportunidad de sacar adelante a mi familia, pero cuando acabó el tiempo de interinato, por así decirlo, y fui a pedir mi contratación, me di cuenta que el trabajo que me pertenecía por derecho se lo habían dado a otro. Esto me causó una depresión profunda que se volcó en ira. Cuando fui a exigirle el pago de $300 por el rompimiento del contrato, el estúpido de Steve, riéndose, me aventó $15 a la mesa. Eso rompió por completo mi cordura. Luego dijo que eso era todo lo que me iba a dar. En ese momento la furia me cegó por completo y jalé el gatillo. Quería que sufriera igual que yo lo estaba haciendo. Un médico dijo que había tenido un brote psicótico. Otro doctor dijo que era esquizofrenia paranoide. No se ponían de acuerdo y al final decidieron sedarme, medicarme y dejarme como una piltrafa durante un tiempo, para después continuar con medicamentos menos agresivos, pero que me mantenían en un estado hipnótico y depresivo. Mientras estaba en ese trance comencé a escuchar voces en la noche, voces que venían desde los pasillos. Aquí está prohibido hablar después de que apaguen la luz, pero el molesto cuchicheo no paraba y no parecía que molestara a nadie más que a mí. En un inicio decidí quedarme callado al respecto, pensando que me podía meter en problemas con los presos que estaban haciendo esto, pero después fue tan incómodo que tuve que quejarme al respecto. Los guardias de seguridad dieron rondines nocturnos por un par de noches, en los cuales el parloteo disminuyó, pero no cesó por completo. Cuando los guardias retiraron el patrullaje, los susurros regresaron, pero con más insistencia, más molestos, más alto. Parecía que inundaba toda la cárcel e incluso mi celda parecía una caja de resonancia, donde particularmente las voces se escuchaban cada vez más nítidas. La segunda vez que me quejé de esto, los guardias me remitieron al psiquiatra. Este hizo unas anotaciones y me dieron medicamentos que me hicieron perder el contacto con la realidad por un tiempo. Cuando bajaron la dosis y recuperé la conciencia, me di cuenta que las voces que hablaban en la noche no se habían ido, pero también entendí que si me quejaba otra vez me volverían a drogar, y quizá por tiempo indefinido. Así que cuando me tocaban las visitas con el doctor, solía decir mentiras. Siempre comentaba que ya todo estaba bien, que no había vuelto a escuchar las voces, pero no fue así. Al contrario, el parloteo se hacía cada vez más profundo y grave, al grado que en mis locas imaginaciones llegué a pensar que eran demonios que estaban platicando, hablando sobre cosas horribles, cosas que le hacían a los niños y a los muertos. Atraídos quizá por lo que habíamos hecho todos los presos, se dedicaban a torturarnos todas las noches,
pero descarté la idea al ver que al día siguiente mis compañeros no padecían el mismo insomnio que a mí me quejaba y que no me dejaba dormir. Ellos hacían sus vidas normalmente y no les notaba ojeras ni desánimo, nada. Dahmer continuaba haciendo sus estúpidas bromas con la comida. Agarraba la carne acomodándola como si fuera una pierna humana. Luego decía que así se había comido el muslo de algún tipo. Le daba una mordida mientras nos veía para después soltar la carcajada y quedarse viendo hacia la nada por unos instantes con su mirada vacía, como la que tienen las víboras cuando están haciendo digestión. Maldito Dahmer. Luego remataba diciendo cosas sobre niños o genitales de hombres y se chupaba un dedo. Me enfermaba verlo, escucharlo. Me enfermaba saber que estaba allí con nosotros. Estoy seguro que Dahmer le quitaba el hambre a muchos reos, pero ninguno parecía estar irritado como yo por la falta de sueño. Maldito Jeffrey Dahmer. Eran las palabras que se repetían en mi cabeza una y otra vez. Creo que me estaba obsesionando, pero también pienso que mi insomnio me hacía sentir repulsión por sus estúpidas bromas. Pronto las voces que se escuchaban en las noches comenzaron a invadir mi pensamiento en plena vigilia, primero como mi propia voz y después con tonos distintos. Había veces que me tenía que pegar en la cabeza para que se callaran. Muchos me miraban cuando hacía esto, pero yo disimulaba haciendo señas con las manos como si estuviera espantando a algún mosco invisible. Dahmer me miraba a la distancia. Alguna vez me dirigió una sonrisa, pero sus ojos fijos y helados parecían no verme. Me repugnaba imaginar qué es lo que podía querer conmigo. ¿Qué querría conmigo? Esa fue la primera respuesta que me llegó la noche siguiente cuando las voces comenzaron de nuevo a martillar mi mente. Mi cabeza. Quería mi cabeza. Pero no solo escuché las voces diciendo esto. Vi en mi mente mi rostro hinchado con los ojos en blanco viendo hacia el frente. Sangre brotaba desde mi cuello cercenado bañando una mesa negra de ébano, mientras una luz azul lo inundaba todo desde una lámpara que colgaba del techo. Mi corazón latía fuera de mi cuerpo entre los dedos del maldito Jeffrey Dahmer, quien lo sostenía toqueteándolo morbosamente, mirándolo con sus ojos pálidos de muerte. Un golpeteo fuerte en mi cabeza me trajo de regreso a mi cuarto. Mi corazón latía, todo parecía haber sido un sueño. Eso fue lo que creí la primera vez que viví esto. También pensé que tal vez los médicos tenían razón sobre mi problema mental. Al final decidí creer que me había sugestionado con las historias que había escuchado del caníbal que vivía encerrado con nosotros. Al día siguiente me sentía un poco obsesionado con lo que había pasado. No dejaba de ver a Dahmer caminar unos cuantos pasos y retroceder por las canchas. Seguido me repetía, ese hombre no debería de estar con nosotros, debería de estar recluido, como mínimo en una habitación aparte, pero más bien pensaba que debería de estar muerto. ¡Muerto! Cuando pensé en esta palabra, Dahmer me volteó a ver como me miraba en mi sueño. Se tocó el pecho a la altura del corazón y después me sonrió. Sentí de pronto un pitido fuerte en mis oídos. Las voces regresaron a plena luz del día, pero me sumergí en la oscuridad del que de pronto se desmaya, del que pierde la conciencia en esa lechosa y oscura penumbra. Vi de nuevo la mesa negra. En ella clavada en una estaca estaba mi cabeza, pero no era la única. Acompañándola estaban 9 cráneos más, mirando hacia el frente. La luz azul, la misma luz azul melosa y de mal gusto de mi pesadilla, bañaba nuestras cabezas. Seguramente me desmayé. Seguramente perdí la conciencia unos instantes porque al abrir los ojos estaba en la enfermería. Me pasaron al psiquiatra. Me hizo una serie de preguntas de control, las cuales ya sabía cómo responder para evitar la medicación. Le dije que sentí que el sol me estaba haciendo daño, pero que no le había dado demasiada importancia. Le comenté que seguramente me había dado insolación. El médico me miró con su estúpido rostro sin emociones, tratando de causar alguna respuesta en mí, molestándome con su indiferencia. Luego hizo unas anotaciones y me mandó a descansar a mi celda. Me ordenó que me diera un baño de agua fría y que tomara muchos líquidos. El idiota se lo había creído. Sí, sé que todo esto parece paranoia. Estoy seguro que en estos momentos han de creer que tengo ataques psicóticos o que es alguna clase de esquizofrenia, y créanme, los comprendo. Yo pensaría lo mismo de mí, y más por mis antecedentes, pero en el momento en que quieran descartar todo lo que he dicho y diré, deben de hacerse la pregunta, ¿cómo es que este tipo supo sobre la caja? Tal vez de pronto piensen que Dahmer me lo confesó y estoy aprovechando ese asunto de que no me pueden volver a juzgar para decir cosas comprometedoras, porque
Tal vez de alguna extraña forma lleguen a pensar que yo fui cómplice de Dahmer, y de cualquier forma que me puedan vincular con él, fuera de que yo lo maté, les aseguro que estarán equivocados. Y si no había hablado hasta ahora, es porque yo mismo llegué a pensar que estaba enfermo y que las voces eran uno de los síntomas. Pero hasta hace unos días esto cambió radicalmente, y hoy tengo la certeza de que las voces de alguna forma son reales y que lo que me dicen es verdad, tal como lo acabamos de constatar en el momento en que ustedes encontraron la caja con la cabeza de Anthony. Después de la visita al psiquiatra, en la noche, cuando ya todos estaban dormidos, llegó hasta mí, casi como un susurro, el sonido de una pelea, la pelea de dos presos. Uno quería silenciar al otro con la mano, pero este se oponía. Se escucharon manoteos, forcejeo, de pronto un grito de sorpresa, luego un golpe seco, seguido de esto los resoplidos de quien estaba siendo asfixiado y la respiración furiosa del homicida. Esto ya había pasado antes en la cárcel. Sabía distinguir que alguien estaba muriendo en esos momentos. Después, todo quedó en silencio y acabó, pensé, para mis adentros. Solo quedó un resoplido opaco del que está recuperando el aliento. Me fui a la cama intrigado, pensando en los peligros que tiene una cárcel como esta, cuando al fondo escuché una canción desde donde parecía que había sido la pelea. En la cárcel nadie tiene esos privilegios, al menos que yo lo supiera. Se encendía una sierra, una pequeña, o tal vez era más grande, pero había mucha distancia. La apagaron, luego subieron un poco más el volumen a la canción y volvieron a cortar. Después escucharon unos pasos vacilantes, pero nítidos. Caminaban hacia el ala donde estaba mi celda, los pasos cada vez más cerca, más cerca. Decidí agazaparme en una esquina donde la luz no llegaba tanto para poderme defender en caso de que yo fuera el siguiente. Los pasos no se detuvieron, el corazón me palpitaba. Sentía que la cabeza estaba a punto de estallarme cuando vi que llegó caminando un hombre hasta mi celda. Tomó los barrotes con sus manos y se acercó a la luz. Era un torso sin cabeza, el cual metió el cuello cercenado entre las barras de metal y comenzó a vomitar sangre en el piso, tanta que de pronto la mancha oscura se arrastró hasta llenarlo todo. Cuando tocó mis pies, vi a Dahmer cortando la cabeza de un tipo y sus genitales. Luego los guardó en una caja junto con una llave. La llevó al roble, al lado de la casa de su abuela, excavó un hoyo y antes de guardarla, volvió a sacar su trofeo. Lo besó en los labios. Al terminar, la acomodó con cuidado en la caja, la cerró y tapó el hoyo. En eso, como si estuviera cayendo en mi sueño, desperté de un brinco. La celda estaba limpia. No había sangre en el piso. Así es como supe dónde había guardado la caja con la llave Jeffrey. ¿Sabe por qué Dahmer se volvió caníbal? Nah, no conteste. Me dirá que él quería tener la sensación de control, que era la forma en que él sentía que los poseería para siempre. Seguramente me dirá que era el paso lógico para satisfacer sus parafilias más aberrantes. Todo eso es mentira. Estaba haciendo esto para atraer a algo más, a algo que le podía dar lo que tanto quería. Se preguntará cómo lo sé. Las voces me lo dijeron. Poco a poco me di cuenta de que el susurro que escuchaba en las noches y a veces en el día venían de Dahmer, del interior de Dahmer. Eran las voces de sus víctimas. El maldito realmente encontró la forma de hacer que se quedaran con él. Las almas de esos hombres estaban aprisionadas dentro de su cuerpo y gritaban para que les ayudara a salir. Muchas imágenes me venían a la cabeza en forma de deseos incontenibles, ¿sabe? A veces me veía enterrándole un cuchillo carnicero a Jeffrey en el abdomen para después desviscerarlo. Yo no soy un hombre violento, no al menos de los que harían algo así, y tengo la certeza que ese pensamiento no era mío, como tampoco eran las intenciones de cercenarle las manos y los pies, o el de decapitarlo estando vivo con un cuchillo de cocina de filo quebrado y zarroso para hacerlo sufrir más. Estoy seguro que jamás le abriría el pecho para manosearle el corazón mientras mira sus ojos retorcerse de dolor. No, señor, yo no haría nada de esto, pero esas imágenes me venían en cada ocasión que lo veía sonriendo por sus estúpidas bromas, despertando en mí un odio maniático que solo se contenían por la falta de oportunidad, solo por eso. En un momento, mientras estaba en el comedor,
Sentí que me iba a desmayar nuevamente, pero conociendo la sensación caminé hacia los inodoros y cerrando la puerta, vi como los azulejos giraron de pronto poniéndose de cabeza. En realidad yo fui el que giró y cayó al piso. Al abrir los ojos me di cuenta que estaba en el cuarto de la mesa negra con las cabezas cercenadas, pero en esta ocasión había algo más. 2 cadáveres completos colgaban de ganchos empotrados en la pared. 2 hombres pálidos a los que se les estaba cayendo la carne por obra de algún extraño ácido. Mientras Dahmer, en trance, oraba una plegaria, pedía con fervor algo que no podía distinguir. Quería que alguien le cumpliera un deseo. De pronto, un ruido hondo se escuchó atrás de mí. Una puerta oscura se había abierto y eso entró. Cuando regresé a ver a Dahmer, él me estaba viendo directo a los ojos y me sonrió. Después desperté. El maldito había hecho todo eso para invocar alguna fuerza que le pudiera cumplir su deseo. El deseo de tener esclavos que le sirvieran a su voluntad, a su enferma voluntad. Matarlo fue fácil, ¿sabe? El tipo quería que lo mataran. Realmente hacía todo lo necesario para que alguien le hiciera el favor. Parecía como si disfrutara con la idea de que alguien acabara con él. A veces sentía que disfrutaba el último instante de su vida, sabiendo que alguien tal vez le cortara o lo estrangulara. A veces sentía repelús por la idea de que tal vez disfrutaría más que lo desollaran vivo. Como sea, el día en que todo pasó, el caníbal le dijo a Jesse: solo falta que lleguen los 2 para el sacrificio y la ayuda de señalándome. Dahmer me miró a los ojos y sonriendo me tiró un beso. Su acompañante se rió, cómplice de esa estupidez. Ahí supe que esto tenía que acabar. Le diría que el resto ya lo sabe, pero no es así. Me abalancé sobre Dahmer, lo golpeé con todas mis fuerzas, rápido y contundente. Después fui contra Jesse, ese fue colateral. Con quien descargué todo mi enojo fue contra el caníbal. Sentí que las voces por fin se callarían, así que golpeé tan duro como pude con la barra que me había robado del gimnasio. Golpe tras golpe pensé que liberaba a los espíritus que Jeffrey tenía aprisionados en su interior y a mí de su insoportable presencia, pero pasó que no se sentía bien lo que estaba yo haciendo. Él se reía mientras lo estaba batiendo a golpes. Resoplaba complacido, gargareando sangre. Algo no estaba bien. Cuando di el golpe final, las voces que no habían dicho nada al unísono gritaron: ¡No! ¡Se ha liberado! Se ha liberado, dijeron al final. ¿Sabe? Las almas no estaban presas con Dahmer como yo creía. Estas se quedaron para vigilar que no se fuera. No quería decir nada de esto, ya que me consideran un enfermo y esto haría que me encerraran en un manicomio o me mantuvieran drogado de por vida. Pero luego llegó Lionel, mi compañero de celda. Con los días me confesó que también él había escuchado las voces y que las imágenes de la mesa negra con las cabezas también le vinieron a su mente. Me dijo además que le mostraron el lugar donde estaba el altar de la invocación. ¿Y qué fue eso? Que había respondido la súplica. Afortunadamente detuvieron a Dahmer antes de que cumpliera su parte del trato. Lionel fue el que me convenció de decirles dónde estaba el altar de Dahmer. ¿De qué trato estamos hablando, señor Scarver? ¿Recuerda que Dahmer quería un par de esclavos que cumplieran su voluntad? Esclavos con los que pudiera hacer toda clase de aberraciones, que nunca pudieran morir y jamás lo abandonara. Sí, parte de eso es verdad, señor Scarver. Sí, en efecto, él quería tener esclavos. Pues bien, el trato era que Dahmer tenía que convencer a 2 sujetos para que fueran hasta donde estaba el altar por su propia voluntad. Ellos tenían que saber sobre las cabezas, los cadáveres colgados, la invocación al demonio, y aún así, ellos debían entrar por su propia voluntad. A cambio, el ente le cumpliría su deseo. Sé que esto parece una locura, pero pueden corroborar mi historia con Lionel. Lionel D., por favor, destruyan el altar. Tal vez cometí el error de matar a Dahmer. Tal vez de alguna forma lo liberé, como dijeron las voces, y ahora, sin las ataduras de la carne, puede ir a donde quiera, estar donde sea,
Probablemente en este momento esté convenciendo a algún par de individuos para que vayan a donde está su altar, y estos no solo se encontrarán con los horrores de la carnicería, sino que también tendrán que lidiar con el ente que espera a que llegue su pago. No se preocupe por eso, señor Scarver. Mandamos a 2 agentes a la dirección que nos dio con la llave hace un par de horas. No deben de tardar en llegar con noticias o marcarme. En consideración a su confesión, en cuanto tenga noticias le diré que encontramos. Muchas gracias. Doc escuchó la entrevista. Sí, el sujeto está psicótico. Puede ser que sí, pero la caja estaba en el lugar que nos dijo y mandé a los agentes Sánchez y Martínez a revisar el lugar donde Dahmer tenía su altar. Al llegar, reportaron que por fin pudieron abrir el viejo candado. Hasta ahorita, todo lo que nos dijo ha sido verdad. Al menos las locaciones de los objetos. Pero, ¿sabe, Doc? Se animó a decirnos todo esto por la llegada de otro reo llamado Lionel D. a su celda. Doc, el señor Scarver no tiene asignado ningún compañero. Pero ¿sabe qué es lo más curioso de todo esto? Es que Lionel es el apellido de Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer. Lionel D. El señor Scarver no solo se inventó un compañero de celda, sino que, además, le puso el nombre del hombre al que él mismo asesinó, y este le dio la dirección donde están sus últimas víctimas. Bueno, veremos si todo es cierto cuando me logre comunicar con Sánchez y Martínez, pero desde hace más de 1 hora no contestan. Voy a marcar de nuevo. ¿Sabe? Nunca tardan tanto en responder.